qué? Cero, güey. A la madre, güey. Hola, buenas noches. En esta noche estamos estudiando para amplificadores operacionales. En este recinto se encuentra Carlos Alberto Valterra Garantía, David, Irving Yeah. y un servidor. Por tanto, Carlos comenzará su clase explicándole a David el amplificador operacional. ¿Qué hiciste, Privado. Chipilín? A ver, vamos, Chipilín, caballo. Vamos, pon atención, te voy a estar revisando tu libreta. Pues, dice, bueno, el integrador es así, güey. Te puse tu voltaje de entrada, tu resistencia, amplificador, menos, más, medida, ¿Cuál es ese, Carlos? el integrador. Ah, perdón. Del integrador tenemos tu resistencia de entrada, tu resistencia 1 y el capacitor. ¿Ese es el integrador? Ese es el integrador básico, más fácil. No, quiero ver. Hay otro. Está el proporción, el controlador. No, papá, no estamos hablando de controladores. A mí, no que bien. Ah, bueno, primero hacemos esta mallita, si tú quieres, para buscar ahí. Perfecto. Tenemos que iba a ser el voltaje de Simón. Menos mal. Así más. BI entre R. Entre R1. Entonces esta es la corriente. Entonces la corriente que pasa aquí es la misma que pasa por acá. Entonces buscas el voltaje del capacitor, güey. Entonces aplicas esta. ¿Voltaje o corriente? Voltaje, güey. Ok. O sea, más fácil. Vamos, usa esta mallita, hace esta primera línea y hace esta mallita. Tiene que el voltaje, para encontrar el voltaje del capacitor, Simón, güey, la corriente del capacitor, güey, si te quedas con la corriente que yo busco la corriente del capacitor que tiene en el ¿Y por qué no buscar el voltaje? ¿Cuál es la diferencia? Porque estamos buscando el... Ah, Simón, güey, estoy medio loco, ¿verdad? El sueño, güey, el sueño, güey. Entonces busca el voltaje del capacitor, güey, el voltaje del capacitor. Sí, el voltaje del capacitor es la integral. El capacitor 1 sobre C, la integral del capacitor. Dt. Así no, güey. 1 sobre C. 1 sobre C, ¿no? No, güey, ya me hice bola, güey. ¿Función de qué está, güey? Esa corriente del capacitor, ¿dónde está esa corriente del capacitor? ¿Ya la conoces? Sí. ¿Ya conoces esa corriente? No, güey. ¿De dónde viene la corriente del capacitor? De acá, ¿no? Ajá. ¿Y qué corriente es? La corriente del capacitor es esta, ¿no? Ya me confundí, güey. Vuelve a hacer lo que tenías, ¿no? Es que las cámaras me ponen nervioso. Habemos papás. Ah, ya hay que dejar otra porquería. El voltaje No, del ya. capacitor va a ser igual a 1 sobre C la integral de IC dt sobre dt más carga sobre C. Ese es el voltaje del capacitor. Entonces, ¿La corriente del capacitor? ¿De dónde viene? de aquí Ajá. a... de ahí. Entonces tienes que S es igual a 1 sobre C la integral de C de IC dt de BI sobre R dt por dt más 1 sobre C, ¿no? ¿Y
lo que estamos buscando. Tienes que hacer una igualación, Y el integrador, el voltaje de salida, ¿no? ¿Cómo polariza la corriente a esa resistencia? A esta, más o menos. ¿no? ¿Cómo polariza la corriente a ese capacitor? Más o menos. Exacto. ¿Cuál es el voltaje de salida? Voltaje de salida sería. Voltaje de capacitor es igual al voltaje de salida, ¿no? Pero negativo. ¿Sí va? Voltaje de salida va a ser a menos sobre C integral de V sobre R. P1 dt sobre dt sobre 0 sobre 0. Ese es el integrador. ¿Por qué negativo? ¿Por qué negativo? Porque si nada más hago esta Pon tu mallita, formulita güey, ahí entonces el voltaje de tu malla. entonces sería voltaje del capacitor más el voltaje de salida igual a 0. Voltaje de salida igual al menos voltaje del capacitor. Ahí está, ¿ves, David? Esa nota me volví pura pendejada, güey. Entonces, primero buscamos la corriente aquí, aplicamos en esta mallita, ¿no? La de BI, No le dan. ajá, más R, 1 por I1, que es ahí 1 por I1 igual a 0. ¿No? Y uno es igual a dice. Pero BI es negativo. Y es negativo. BI, Ese. arriba en la malla. Así, aquí tiene razón. ¿Por qué? Entonces ya. primero buscamos la corriente aquí, ¿no? Entonces para que se te haga más, para que te quede el integrador, güey. Para que te quede el integrador, busca el voltaje del capacitor. Entonces te puedes hacer esta malla, como te había dicho hace rato, hacer esta mallita nada más. Entonces, ¿cuál es el voltaje del capacitor? El voltaje del capacitor es 1 sobre C, la integral de la corriente del capacitor por dt. ¿Cómo se dice dt, no? Por el dt, por el diferencia, por el dt más la carga sobre la constante, ¿no? Entonces el voltaje del capacitor va a ser 1 sobre C lo mismo, pero IC, pues la corriente que pasa por el capacitor es la misma corriente que pasa por aquí, ¿no? Y es BI sobre RI, entonces lo sustituyes aquí. BIT sobre BI dt sobre R1 más dt sobre la misma, ¿no? Entonces, como habías hecho tu mallita, el voltaje del capacitor es así, más el voltaje de salida es igual a 0, la mallita. Entonces despejas el voltaje de salida y el voltaje de salida es igual al menos voltaje del capacitor, pero aquí ya tenías hecho el voltaje del capacitor. Entonces, nada más vuelve a ahora sí, voltaje de salida es igual a menos voltaje del capacitor, pero ahora con menos el signo negativo. ¿Es correcto eso, señor? Dijeron. Claro que es correcto. Perfecto. Está dopado este muchacho. Está fácil. Y el derivador, güey. No, mírame otra vez, espérate.